Denle un aplauso maravilloso al Señor. Todos ellos, dice la palabra de Dios en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Cuando contemplamos el cuadro que nos presenta la palabra de Dios en torno a Pentecostés, vemos que desde el principio está íntimamente vinculada a esta realidad manifestada en la iglesia naciente, la persona de la Virgen María. No se puede ser cristiano, ahora bien, pentecostal, de Pentecostés, en otras palabras, carismático, si no se es mariano. Esta es una de las partes importantes que tenemos a veces en el tema del diálogo con nuestros hermanos pentecostales, que no llegan a profundizar en todo el mensaje. ¿Sí? Si no se es mariano, tendría que decir no se puede ser carismático, porque es la Virgen que está presente en el momento del Pentecostés. Es un hecho fundamental que muchas veces la Virgen pasa desapercibida, y es que la presencia de María es significativa. Ese evento tan singular en que la iglesia nacida del costado de Cristo recibía el poder santificador del Espíritu y a la vez el poder que la capacitaba para lanzarse a la misión evangelizadora. Entonces es un elemento importante. No podemos negar la presencia de la Virgen y no podemos prescindir de la presencia de la Virgen si queremos ser auténticos carismáticos. Amén. Amén. Por eso vamos a dar un aplauso maravilloso a la Virgen. Ahora bien, cuando manifiesto esto, no es quedarse solamente en algunas piedades marianas, que son y nos ayudan mucho, sino que hay que profundizar en la figura que nos proporciona la palabra de Dios en torno a la Virgen. Todos sabemos y conocemos, probablemente hemos escuchado mucho acerca de su santidad. Hoy, San Juan XXIII, que fue el iniciador del Concilio Vaticano II, que fue el que de alguna manera abrió la experiencia nueva de esta unción que se vive en la Iglesia Católica universal, cuando decía que pedía para la Iglesia un nuevo Pentecostés. San Juan XXIII regresaba al inicio del Vaticano II en la que pedía un nuevo Pentecostés. Vemos que nos enumeran los elementos necesarios para que esta nueva unción se derrame sobre toda la iglesia de todos los tiempos. Él rezaba de la siguiente manera: Espíritu divino, renueva tus maravillas en esta nuestra era como si fuera un nuevo Pentecostés. Y concede a tu iglesia que orando perseverantemente e insistentemente con un solo corazón y mente, junto con María, la Madre de Jesús, guiados por el Padre, promueva el reinado del Divino Salvador y el reino de paz, de justicia y de amor. Junto con María. No podemos orar separados de María. Tenemos que orar junto con, dígale a la persona que tiene al lado, si no tienes María junto a ti, es muy difícil renovar. Denle un aplauso al Señor y a la Virgen María. La pregunta es, ¿por qué insistentemente y junto con María? Esa es la pregunta que yo me hacía y que sin duda puedo entender cuando me pongo a investigar la palabra de Dios. No puede haber, yo diría, esto es algo importante y tal vez fundamental cuando a veces entramos en diálogo con nuestros hermanos pentecostales, es que no podemos orar al Espíritu Santo ni entender las maravillas del Espíritu Santo si no
no tenemos a María al lado. ¿Por qué razón? ¿Por qué insistentemente junto con ella? Porque cuando descubrimos, es decir, cuando leemos la palabra de Dios y profundizamos en la palabra de Dios, vemos que María ha sido llamada por la Iglesia y de una forma particular por San Francisco de Asís, la esposa del Espíritu Santo. La palabra esposa expresa la íntima unión singular entre el Espíritu Santo y María Santísima, que se dio en el día de la Inmaculada Concepción y de manera especialísima en los momentos de la Anunciación. Ella es la suprema maestra de lo que el Espíritu Santo puede hacer con una persona cuando uno se abre a su presencia. Podemos ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer en todas las criaturas y dar frutos abundantes. Cuando María entra en presencia del ángel, cuando el ángel Gabriel entra en la presencia de María, le dice: María llena de gracia, y ella después del diálogo le dice: hágase en mí según tu palabra. Y dice San Lucas terminando: y María fue llena del Espíritu Santo. Cuando estuvo en Pentecostés, ¿por qué los apóstoles se la llevan con ella para orar insistentemente? Porque ella, que había sido llena del Espíritu Santo, podía explicarles todo lo que se pasa y lo que se siente y lo que se vive cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Nadie puede entender lo que pasa, nadie puede experimentar en su verdadera profundidad lo que pasa, sino aquella que lo ha experimentado anteriormente. Nadie da de lo que no tiene. Y la Virgen María fue llena del Espíritu Santo en toda su dimensión el día de la Anunciación. Ella experimentó esa llenura del Espíritu Santo, y por eso es importante que acudamos a la Virgen María para decirle: no entiendo lo que me pasa, no sé por qué estoy orando en lenguas, no sé por qué viene el don de la sanidad, no sé por qué veo y tengo sueños. Entonces pregúntale a la Virgen, y la Virgen te va a decir: yo sé de lo que se trata, porque yo también, aleluya, fui llena del Espíritu Santo. Pequeños hermanos, por eso es que tenemos que recurrir a María. A veces creo que nos desviamos un poco y nos vamos desviando, quedándonos solamente con una parte de la Virgen. Si quieres saber, pregunta. ¿Y a quién le voy a preguntar? ¿O en dónde me va a contestar la Virgen? En la palabra de Dios. Esto es lo que pasa. María fue llena del Espíritu Santo y ella nos puede explicar la palabra de Dios. Pregúntale. Ella medita, interioriza la palabra de Dios. Dice San Lucas 11:28: dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Lucas 2:19 y 51: María conserva y medita todo lo que pasa. Hay algo bien importante, no siempre con claridad, y es que la palabra muchas veces es fuente de duda y de sufrimiento. San Lucas capítulo 1, verso 29 al 34, y en el capítulo 2, verso 35 y 48. ¿Qué cosa se le anuncia a la Virgen? Que ella quedará encinta, que su hijo será grande, que será llamado el Altísimo. Cuando muchas veces se ora sobre nosotros, se nos pronuncian grandes cosas. Cuando oraron por mí me dijeron que el Señor me llevaría por muchos lugares. Y lo que yo experimenté más bien fue persecución. Y en vez de darme permiso, me bloqueaban las salidas. Y yo decía: ¿no que me habían anunciado que yo saldría a todos los lugares a predicar? Cada vez que pedía permiso me decían: no lo entendemos, así que no tienes permiso. ¿Dónde está aquello? Así que abrí la palabra de Dios y leía los pasajes. A la Virgen se le anunció que su hijo sería grande. Sin embargo, ¿qué cosa fue lo que le pasó? Inmediatamente la comenzaron a perseguir y le dijeron: tienes que huir de tu país porque tu hijo está amenazado de muerte. Ella es la que nos entiende muchas veces la palabra de Dios que se nos proclama y que viene a nuestro corazón. Muchas veces nos genera confusión. Yo cuando en alguna oportunidad, en eso de hacer del examen, me he encontrado con algún canal y viendo algún predicador,
encuentro que lo único que predican es muchas cosas, que no vas a tener deudas, que como que todo va a ser feliz. Y entonces inmediatamente le pregunto a la Virgen y le digo, ¿es cierto? Y ella me dice, no. Mi hijo fue crucificado. Me dijeron que sería rey, pero el trono es de Dios. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender. Queremos muchas cosas, pero no queremos pagar el precio. Y entonces me dice la palabra de Dios que si tú quieres tener grandes cosas y si quieres ganar la vida, la tienes que perder. No puede muchas veces prescindir. Y para ello la Virgen María justamente es la que me explica la palabra de Dios y me enseña cómo de una manera grande yo tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Más que decirle, Señor, quítame esto, tienes que enseñarle o pedirle a la Virgen que te diga y cómo es que lo tengo que sobrellevar. Muchas veces cuando existen las dificultades, tenemos que pedirle a la Virgen que nos enseñe a cómo sobrellevar nuestra vida. No le vaya a suceder como aquella persona. Yo estaba predicando un retiro de matrimonios y de pronto al día siguiente, con un grado de conversión, hubo un cambio en el hombre. La esposa vino confundida y me dijo, ¿qué cosa le ha hecho a mi marido? Yo le dije, ¿por qué? Es que desde que me levanto me carga, me lleva a desayunar, me da de comer, me lleva para arriba y no me deja en paz. Y cuando le he preguntado qué es lo que ha pasado contigo, me dice que el padre me dijo que tenía que cargar a Dios. De esto no se trata. Cada día tenemos dificultades, amén. Pero pregúntale a la Virgen en oración. Es decir, permite que ella te vaya orientando. Y muchas veces la palabra de Dios nos genera confusión y duda. Ella insiste e investiga y por eso al final descubre lo que Dios quiere en los acontecimientos y en las experiencias de su vida. Ella nos dice que suceda conforme a tu palabra. Es decir, cuando Dios nos dice algo tenemos que investigar. ¿Y dónde vamos a investigar? Pues en la palabra de Dios. Cuando tenemos dudas, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Por eso es bien importante. No puede haber ningún carismático, no solamente que tenga el rosario a la mano, sino además que tenga la Biblia en su mano. Porque es Dios el que te responde directamente cuando tú le preguntas. Amén. La Biblia en la mano. Queridos hermanos, cuando quieras investigar, no vayas al horóscopo. Amén. Hay personas que van al horóscopo, o a lo mejor dicen, van a una persona porque es que han visto aquí en la puerta, han visto algunos santos y dicen, es que es una persona que tiene los santos. Usted no vaya a confundirse, usted vaya directamente a la fuente. Amén. Y la fuente está en la Sagrada Escritura y para eso se te da el Espíritu Santo, para que con el Espíritu Santo puedas entender el plan de Dios. Esto fue lo que pasó conmigo. En el año 2000 Dios me reveló que me llevaría por muchos sitios, pero no entendía cuál era el mensaje de Dios y entonces tuve que preguntar e investigar y meditar en la palabra de Dios y la palabra de Dios me dijo, es que no es en tu tiempo, sino que es en mi tiempo, porque la palabra de Dios dice que sus caminos no son mis caminos y mis tiempos no son los tiempos de Dios. Y si no se da lo que estás esperando, entonces dobla rodilla y medita en la palabra de Dios para que puedas ver la palabra de Dios cumplida en tu vida. Es importante, la Virgen nos enseña. Ella recibió el mensaje y es ella la que comienza a investigar en la palabra de Dios. Y entonces cuando descubres, ella me enseñó a decir, está bien que se haga conforme a tu palabra. No lo entiendo, no entiendo por qué tengo que salir de mi país, no entiendo por qué tengo que dejar a mi familia, pero sí entiendo que tengo que cumplir tu voluntad de llevar la palabra de Dios a donde tú me quieras. Esto es lo que tenemos que hacer cuando meditamos en la palabra de Dios.
Quiero que sepas que la fe de María no consiste en aceptar o profesar doctrinas, sino en decir a Dios a través de toda su vida: hágase en mí según tu palabra. Creer cosas no solo tiene sentido cuando a través de ellas se cree en Dios y a Dios. Y la fe de María, como la fe de Jesús, está expresada con un consentir confiado a lo que el Dios de la vida le iba revelando y proponiendo. La Santísima Virgen María, ella condensa la memoria creyente de su pueblo al haber aceptado vivir la aventura maternal para que con Jesús pueda alcanzar la meta. Por eso podemos ver en ella a la compañera de nuestro itinerario creyente lleno de dudas y oscuridades, recordando que tampoco ella comprendió muchas cosas y a pesar de ello se atrevió a fiarse de Dios. Queremos muchas veces tener la seguridad y lo que se nos pide es caminar por fe. Nunca le pidas a Dios que te haga entender, porque somos cabeza dura y siempre le vamos a pedir señales a Dios. Simple y llanamente abandona y empieza a caminar, confiado que Dios nunca miente y nunca se equivoca, y que en Dios podemos tener la seguridad plena. ¿Cuántos dicen? Dale un aplauso al Señor. Estamos llamados a encontrar en la Virgen a la compañera de camino, de poder cantar como cantamos desde niños. La Virgen María es compañera de camino, Santa María del Camino, de decirte cada día en la mañana: ven con nosotros al mundo. Llámala siempre la Virgen desde la mañana. Dile que camine contigo a tu lado. Estamos llamados a que ella sea la mujer que camine con nosotros, como mujer de lo cotidiano, como la mujer de lo histórico, y de releer a esa luz todo lo que ha dicho la tradición de la Iglesia en torno a ella. Cuando un tonto señala una luna, cuando a un tonto se le señala la luna, el tonto muchas veces lo que hace es mirar el dedo. Este proverbio oriental, voluntariamente provocativo, puede servirnos para poner en entredicho cierta manera de entender el lenguaje sobre la Virgen María. Cuando la Iglesia nos presenta a la Virgen, nos invita a mirarla no solo como alguien sublime, celestial y maravilloso, sino sobre todo como aquella que nos revela la propia identidad cristiana. En otras palabras, dejarnos seducir por su manera de ser, por su manera de vivir y de orientar nuestra vida en esa misma dirección. Tenemos que renunciar a nuestros esquemas mundanos. Si hay algo que a veces creo, y perdónenme lo que digo, pero es que a veces creo que cometemos ciertos excesos y le estamos quitando a la devoción mariana lo esencial. El Papa Pablo VI, escribiendo en el documento Marianis Cultus, nos dice que nuestra devoción mariana tiene que ser basada en la Sagrada Escritura, que tiene que tener como fundamento la tradición de la Iglesia y la liturgia. No podemos basar la devoción mariana en nuestros pensamientos. Tenemos que volver a la fuente. La Virgen no ha venido para dividirnos, la Virgen ha venido para unirnos. La Virgen no quiere que entre sus hijos se peleen. La Virgen no puede ser causa de discusión. Amén. La Virgen ha venido para unirnos. Cuando viene un hermano tuyo a quererte atacar a la Virgen, tú dile: la Virgen no quiere que nos peleemos, porque tú y yo somos hijos de Dios
Y una madre jamás quiere que sus hijos se peleen. Y por lo tanto, si tú estás queriendo pelear conmigo, quiere decir que tú no estás siendo fiel a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que renunciar a nuestros esquemas mundanos, de rendir homenaje a alguien y de mirar a alguien y de tratar de manera determinada a los que consideramos importantes, que sin darnos cuenta, esto lo hacemos muchas veces con la Virgen María. Y eso tiene como consecuencia que para honrarla le aplicamos criterios de segregación y del mismo modo que los importantes del mundo se separan de la gente corriente para poner relieve a su categoría superior. Muchas veces, si nosotros separamos a María y la situamos lejos y en alto. La Virgen es nuestra madre, pero a veces la ponemos tan alto que nunca la podemos alcanzar. Y una madre nunca está lejos. Una madre está cerca, y una madre cuando está cerca se vuelve nuestra compañera de camino. Pero entonces tenemos que cambiar este criterio. Lo que debemos hacer, lo que hacemos es distanciarnos y se nos pierde en sus pedestales, en sus mantos, en sus aureolas, mientras que desde abajo nosotros la alabamos y entonamos signos en su honor y la coronamos de flores y joyas. Si acentuamos tanto sus privilegios, excepciones y atributos, es porque en el fondo nos resulta más cómodo esta constatación de distancia que nos permite seguir viviendo como vivimos sin cuestionarnos en qué afecta nuestra vida de todos los días el que María sea llena de gracia, inmaculada o asunta al cielo. Cuando la pongo lejos, nunca me va a cuestionar, pero cuando María está cerca, me va a cuestionar en mi vida. Porque que sea llena de gracia y que yo tengo que ser lleno de gracia me va a llevar a que tenga que dejar el camino de alejamiento y por lo tanto viva cerca de la iglesia. María con su presencia, cuanto más cercana, me va a ir revelando lo que tengo que hacer. Queridos hermanos, por eso la verdadera devoción mariana, como decía el Papa Pablo VI, tiene que ser y estar basada en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios descubro que es ella la que siempre se fía del Señor. Eso mismo que ocurre a veces con María al escuchar el pondré enemistades entre ti y la mujer de la narración del Génesis, no basta que nos alegremos de que haya existido una criatura enemistada con los poderes del mal. De lo que se trata, óigame bien, es de que ella nos arrastre hoy a formar junto con ella del grupo de los enemistados con todo aquello que nos esclaviza hoy a nosotros mismos y a los hombres y mujeres de nuestro mundo. No se trata de decir que la Virgen es la Inmaculada y que ella está enemistada con el mal. Se trata que los hijos, todos y cada uno de nosotros, también le pongamos guerra al mal, porque nosotros no podemos sostener amistades con el mal ni con el pecado. Nosotros tenemos que establecer una batalla contra el pecado y contra el mal. Y si hay injusticia, tenemos que luchar como la Virgen María contra la injusticia. Y si hay deportación, tenemos que hablar en el nombre de Jesús, porque ella que entiende a los deportados y a los inmigrantes también nos hace luchar en favor de la justicia y del bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, querido hermano, ser hijo de María nos lleva a seguir su ejemplo y a poner también enemistad entre el mal y nosotros. Nosotros no podemos entrar a hablar con el pecado. Nosotros no podemos sostener la injusticia. Nosotros tenemos que, como la Virgen, cantar aleluya las maravillas del Señor. Hoy estamos llamados a celebrar y a festejar y ponernos juntos con María. Óigame bien, juntos con María, dígalo conmigo, junto contigo María. Voy a enemistarme y voy a luchar con la injusticia, con la violencia y con todos los dinamismos de exclusión, porque soy hijo tuyo. Voy a defender la vida y voy a proclamar
que Jesús es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Contemplando hoy este ser, podemos vivir lo que Dios espera de nosotros. Que podamos vencer el miedo y permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Y que este Dios que está siempre llamando a nuestra puerta para estar con nosotros, como lo estuvo con ella para llenarnos de gracia, nos llene como la Virgen María con su fuerza y con su poder. Amén. Es contemplarla a ella de manera distinta. Y en esta dimensión, como digo, queridos hermanos, tenemos que estar en pie de batalla. No puede haber un católico carismático que esté de brazos cruzados. Amén. Sino que tiene que estar en pie de batalla. ¿Y sabe qué? Esta batalla es de todos los días. No solamente hay que estar en pie de batalla cuando estamos en el Congreso. Amén. Amén. Sino todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor nos va diciendo por medio de su palabra, el libro del Apocalipsis, que Él sostiene esta batalla y que nos está llamando porque Él necesita guerreros. Hoy Él te llama para que tú puedas, en pie de batalla, luchar juntamente con tus hijos. ¿Cuántos hijos de la Virgen hay aquí? Bendito sea el nombre de Jesús. Dale ese aplauso a Dios. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Ábreme que quiero entrar. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como mendigo. Estoy a la puerta y llamo. Ábreme que quiero entrar. Díganlo conmigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Ábreme
morada que yo anhelo, pero es tan digno y tan sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré a la puerta como un mendigo. Querido hermano, Apocalipsis nos dice el Señor en esa misma palabra: hoy quiero entrar en tu casa. Y quiero entrar porque quiero hacer mi morada dentro de ti. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Y juntos podremos hacer esa gran morada y esa vida para siempre. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo. Ábrele hoy a Jesús esas puertas, ponte de pie. Eleva tus manos y diga: Jesús, quiero abrirte hoy las puertas de mi corazón para que me lleves donde tú quieres llevarme, Señor. Abre tus manos hoy, Señor. Permítele a Jesús. Dile en este momento: Jesús, entra dentro de mi vida. Siéntele a Jesús entrar dentro de tu corazón. Permítele a Jesús ahora quedarse dentro del timón de las manos en el corazón. Y dile: quédate aquí por siempre, Señor. Jesús, quédate por siempre conmigo. Quédate por siempre conmigo, Jesús. Porque Jesús está llamándote. Llamándote, 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 muchas bendiciones. La diócesis de Arlington, Virginia. Me encomiendo a tus oraciones ahora y siempre, que tú estarás siempre en las mías, acompañándote en tu diario caminar. Esta es la razón de mi vida, y por eso he vivido y he venido a este lugar, porque junto con María podemos descubrir y hacer grandes maravillas por el mundo entero. Nos dicen amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para mí.
eres grande, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Jesús. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Pueblo de Dios, dilo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dale un grito de júbilo a la Virgen María, Señor. Y como la Virgen en el Magnificat, puedas cantar como ella y decir que eres grande, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, levanta tu mano y dile: eres grande, poderoso, eres grande, poderoso, y salvando, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, dilo. La Virgen me ha enseñado a decir que no hay nadie como Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que no hay nadie más grande y más poderoso que Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no hay nadie más grande, más poderoso que el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? Y no hay nadie. Levanta tus manos y alábale al Señor. Y no hay nadie como tú. Señor Jesús, no hay nadie como tú. Porque cuando te sigo a ti, el pueblo de Dios se siente. ¿Cómo se siente el pueblo que sigue al Señor? Ese aplauso maravilloso para el Señor. Y no hay nadie como tú.